Hola, buenos días Macarena, y un saludo a los chicos ahí, al equipo y a Carlos, bueno, que se recuperen, un abrazo acá de la distancia, ¿eh? Buen día para todos. Muchas gracias, Gustavo. Si nos están llegando muchísimos mensajes saludándolo, deseándole la recuperación a Carlos y nos está escuchando y controlando todo cómo sale el programa. Gustavo, bueno, tuvimos que hacer como un cambio de temática, ¿no? Por estas circunstancias de lo que íbamos a hablar. Quiero que nos expliques cómo nos afecta, si nos afecta a nosotros, a nuestro país, el tema de la guerra, ¿no? De la guerra de Rusia de Ucrania. Sí, mira, de alguna manera tiene que ver con que cuando los países, mayormente históricamente, cuando los países entran en crisis, en estas crisis bélicas, guerras, como se les denominan, suben los commodities, de alguna manera, que tienen que ver con el petróleo, el gas, el maíz, el trigo, la soja. Indudablemente que a nosotros nos conviene por el lado de los commodities que tienen que ver con la agricultura, pero por otro lado nos perjudica por el lado de que lo que tiene que ver con el gas en particular y el petróleo. Más que nada el gas, nosotros somos importadores de gas porque Argentina tiene un déficit en lo que tiene que ver con la producción de gas porque no ha invertido en gasoductos. Tenemos uno solo que está ahí en Bahía Blanca, que es el que trae desde Bolivia, así que nosotros en época invernal Argentina utiliza, muchísimo más, triplica prácticamente todo lo que tiene que ver con el consumo de gas, y nosotros no estamos proveyendo hasta el año pasado de Bolivia y y de algún otro país en el cual le compramos gas. El gas tiene un precio internacional de los commodities, para que la gente tenga una idea, tienen precios internacionales que no lo manejamos nosotros. Y cuando hay conflictos bélicos en alguna parte del mundo, suben esos commodities y eso nos da de lleno nosotros a la Argentina, por ese motivo, ¿no? Nosotros vamos a tener que salir a comprar gas y lo vamos a tener mucho más caro, y no creo que pueda llegar a compensar el precio de la soja, que está en 600 y pico, que está en un buen precio, pero bueno, a lo mejor lo que ganamos en soja después lo vamos a perder en lo que tiene que ver con la compra de gas. Eso es lo que le va a suceder a la Argentina. También tiene que, se perjudica por lo que tiene que ver con la tasa de interés. Estados Unidos comienza a elevar la tasa de interés para traer capitales, y eso, también a nosotros nos perjudica porque nosotros somos tomadores o deudores, de los cuales siempre estamos atados a una tasa de referencia. A partir de ahí sube o baja, bajar no baja nunca, pero entonces uno va a tener que pagar mucho más la Argentina en concepto de deuda, como está negociando en este momento. Esos son los ítems en los cuales le perjudican a la Argentina los conflictos bélicos que se pueden dar en cualquier parte del mundo, ¿no? Lo mismo pasó cuando Estados Unidos atacó a Irán o Irak. Sí. Lo que sucedió en Afganistán. Siempre cuando hay conflictos bélicos suben los commodities. Insisto en este concepto, ¿no? Es decir, nos beneficia entre comillas porque Argentina no puede gozar de ese beneficio de los commodities, pero por el lado del gas, y que es una deuda pendiente de las tantas que tiene la Argentina, de poder abastecer la energía como cualquier otro país, pero nosotros hoy por hoy no abastecemos. En invierno tenemos que salir a comprar gas. Es el tema central en lo que tiene que ver, si lo miramos desde la guerra y la economía, y cómo perjudicaría o beneficiaría a la Argentina el conflicto bélico que se está dando entre Ucrania y Rusia. O sea, tras que no nos faltan problemas, esto nos termina afectando más de lo que... Te pregunto, Gustavo, ¿pudiste ver algo del memorándum del FMI que se publicó? Mira, el acuerdo sigue, como lo venimos hablando, más que nada tiene que ver con puntos muy... Y esto está relacionado también con lo que tiene que ver, que hablábamos de la suba del gas, ¿no? En el mundo, en decir, hoy ya creo que estaban firmadas varias cartas de aviso para incrementar un 20% el gas. Por eso te decía que... Y ya vienen los días fríos encima. Claro, más allá de estos temas específicos que tienen que ver con la guerra en sí,
bueno, nosotros tenemos un problema serio en lo que tiene que ver con nuestra inflación. Entonces, lo que sucedería es que el gas a nivel internacional con un precio muy alto, más la quita de subsidio, haría que bueno, las tarifas realmente sean bastante complicadas de pagar para un argentino medio, estando en las condiciones que hoy estamos, que está el trabajador en la Argentina, ¿no? Es decir, ese memorándum, más allá de los ítems que puede llegar a tener, específicamente los problemas en los cuales se centra el gobierno para discutir y presentar el proyecto en la Cámara de Diputados, es decir, bueno, ¿hasta cuándo va a aguantar el país estos incrementos? ¿No? Encima, bueno, la guerra, ¿no?, que te incrementa por arriba el valor de la deuda y, bueno, y los insumos básicos que necesitamos como para producir, para nuestras casas, que es el gas natural, ¿no?, licuado. Eso en líneas generales lo que tiene que ver con el fondo, o sea, es decir, bajar el déficit, que es complicado en este contexto, bajarlo, o sea, la idea del fondo es bajarlo cifras, del ¿no?, 3. de pobreza, ¿no? Claro, la situación de Argentina es complicada, ¿no? O sea, yo en este sentido no abro juicio de valor, simplemente lo que describimos es decir, bueno, esta es la situación que está en la Argentina, ¿no? Es decir, tenemos números de pobreza realmente interesantes, la mayoría de los trabajadores están por abajo de la línea de la pobreza, teniendo en cuenta que según el INDEC, la pobreza es hasta casi 80.000 pesos, o sea, prácticamente tenemos todo el universo de trabajadores bajo la línea de indigencia, porque la mayoría de los trabajadores no supera los 50.000 pesos. Esa es la situación. No hay miras de que se pueda resolver eso, porque realmente es preocupante que hoy en día un trabajador sea pobre. No estamos hablando de desocupados, estamos hablando de trabajadores, incluso trabajadores con empleos registrados que son pobres. Claro, mira, el tema central de la Argentina es, bueno, este último endeudamiento, digamos, más allá de todos los problemas estructurales que tiene la Argentina, tiene que ver con el último endeudamiento, ¿no? Es decir, esto no puso el pie en la cabeza y con este acuerdo sí se va a complicar la situación ya estamos complicados, pero digo que se puede llegar a complicar mucho más la situación de los argentinos cuando de alguna manera el programa para el Fondo Monetario Internacional esté en su plenitud, ¿no? O esté en vigencia. Sí. Por ahora hay cositas que uno va viendo, retoques muy chiquitos, pero cuando esté en vigencia realmente el programa se va a sentir mucho más, obviamente lo vamos a sentir mucho más. El problema que tiene Argentina, insisto, son varios y son estructurales, no de este gobierno ni de anteriores, son problemas estructurales que Argentina no pudo solucionar, y esto no tiene nada que ver con la reforma laboral y todas esas cosas que se dicen. Argentina tiene problemas estructurales, no cambió la matriz productiva. Claro. O sea, hay muchísimas cosas que suceden en la Argentina que no se hicieron en su momento, e insisto en este punto, y no tiene que ver porque eso no va a solucionar nada. Argentina tiene un problema, por ejemplo, como ahora, tenemos un problema energético hace años, que somos deficitarios en energía. Sí. Entonces tenés que salir a comprar energía y es mucho dinero porque estás a la deriva y estás a merced de lo que suceda ahora. Y esto no, digamos que es lejos, imagínate si es un poco más cerca, va a influir mucho más. Claro. Entonces, no desarrollamos nuestra capacidad productiva, digamos. Claro, esa es la matriz productiva. Argentina no, por eso te digo, cuando hablábamos y a veces se tiende a simplificar, porque la mente entiende más las cosas simplificadas, pero Argentina es un país complejo, es fascinante porque es un país complejo, pero hay que entenderlo, ¿no? Es decir, hay que entender cómo es la Argentina, insisto en este punto. Entonces hay reformas que no se realizaron, que tienen que ver con la matriz productiva, que tiene que ver qué va a producir la Argentina, digamos, cómo se diseñó la Argentina, ¿no? Yo siempre veo el modelo de Italia, que cada provincia ha desarrollado un ítem diferente, entonces vos
moda vas a Milán, ¿me entendés? O sea, son países que se diseñaron de alguna manera, entonces cada provincia es potencia en lo que produce, ¿no? Es decir, claro, entonces Gustavo, la moda... Acá mi compañero Gabriel te quiere hacer una pregunta. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Buen día. La consulta es básicamente respecto a las consecuencias de la posible firma del Fondo Monetario con el Fondo Monetario Internacional. En particular, de pronto vos estarías en la línea de aquellos que, digamos, están interpretando el acuerdo con el fondo como un perjuicio, digamos, en términos de macroeconomía. Sí, o sea, primero que nada no creo que se pueda lograr el acuerdo. Argentina no puede, es un acuerdo imposible. Cuando se empiece a dar, Claro, no se puede firmar el acuerdo. Sí. De hecho, por ahí los diputados consiguen las manos suficientes como para votar. Pero cuando se ponga en práctica, como sucedió en los 22 acuerdos anteriores, es muy difícil ponerlo en práctica. Bueno, si no, porque sí. Claro. Si no llegamos al acuerdo, habría un default, digamos, ¿no? Claro, o sea, Argentina no puede cumplir, nunca pudo cumplir, digamos, de acuerdo a la performance que nos pide el Fondo Monetario Internacional, Argentina no lo puede cumplir. Argentina accede porque, bueno, no le queda otra y quiere acceder, pero en real, cuando uno mira los números reales, es imposible llegar a lo que pide el Fondo Monetario Internacional si antes no te deja crecer 10 años, más o menos, con una política concreta, ¿no? Digamos, si no te deja crecer no puedes cumplir con ese acuerdo. ¿Por qué no se puede cumplir? Porque, bueno, cuando se dé de lleno el acuerdo y se ponga en práctica, ahí van a empezar a saltar muchas cosas. Bueno, decir, yo te hago esta pregunta básicamente porque, digamos, dentro del microclima político parece ser que si uno pone dudas o uno dice, a partir del acuerdo, las consecuencias económicas van a ser estas, parece que eso es oposición, cuando en realidad lo que estamos buscando es el mejor acuerdo posible para el pueblo, digamos, de alguna forma, o bien, como sí es cierto que parte dentro del oficialismo no está de acuerdo y ha dado, digamos, prueba de eso, caso, digamos, Máximo en particular, pero lo que te quiero decir es que técnicamente, como vos planteás que vos estás formado y digamos, en economía, estamos de acuerdo, la mayoría, que efectivamente el acuerdo con el FMI es un retroceso. Claro, o sea, en realidad el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene buena prensa, pero es muy malo para los argentinos, y insisto en este punto, y muy difícil de cumplir. Entonces, el acuerdo que se va a firmar tiene que ver más que nada con que, bueno, con que hay que firmarlo porque es un tema que Argentina no puede estar en default y demás. Técnicamente Argentina está en default porque no tiene un centavo, no le prestan un centavo en ninguna parte del mundo. O sea Argentina, digamos, tiene, si bien no está en cesación de pagos, Argentina está dentro de las categorías de los países que son que están fuera del sistema, por el sentido de que por eso no recibimos crédito, por eso no tenemos grandes inversiones. Por eso hay muchos ítems, por eso nuestros bonos son los bonos más baratos del mercado, o sea, son bonos, entre comillas, basura, como se denomina en la jerga del mercado. Claro. Digamos, todo eso te marca que Argentina no es un país ABC1. Entonces, inclusive las calificaciones que tenemos, somos un país de frontera. Las calificaciones, estoy hablando para los inversores, ¿no? Para los tipos que tienen muchísimo dinero en el mundo y dicen, che, a ver, ponen la pantalla en la compu y empiezan a hacer comparaciones. Uruguay, Brasil, Argentina. En ese sentido no cambia demasiado. Lo que tiene que ver que, bueno, que es una mala prensa, digamos, se instaló de que no pagarle al fondo entró en default, es una mala prensa, pero en realidad nosotros estamos mal, le vamos a estar mal si no acomodamos el país estructuralmente, pagándole al fondo o sin pagarle al fondo, digamos, porque ya es un problema que tenemos nosotros con la estructura. Argentina no puede seguir produciendo importando gas, es una locura. O sea, Argentina no puede tener el país
como lo tenemos, que hay provincias que no producen prácticamente, que están a la deriva y están esperando la coparticipación. Pero esto no es responsabilidad de las provincias, es la responsabilidad de los gobiernos centrales que jamás planificaron qué vamos a hacer en Santiago del Estero. Entonces, claro, tenemos la Patagonia vacía, entonces sí, son problemas, hay un montón de problemas Somos estructurales. somos el octavo territorio del mundo, ¿no es cierto? En extensión. Claro, por eso. Entonces, eso no sucede en ninguna parte del mundo, digamos, en lo que tiene que ver con las posibilidades que tiene la Argentina. Es decir, no es que históricamente Argentina, no es el granero del mundo, pero tampoco es el último país del mundo. Entonces, esos son los problemas que Argentina en algún momento se tendrá que sentar a discutir. Es impensable que no. Coyunturales. Sí, pero es impensable que podamos tener, con nuestras riquezas, nuestros recursos, tener 6 de cada 10 chicos subalimentados. O sea, es un despropósito, la verdad. Y desocupación también. ¿Sí? Tenemos ya 2 dígitos de desocupación en un país donde está todo por hacerse. Sí, desocupación, subocupación, trabajadores. Pero lo digo esto por el caso de Gustavo, que está formado en economía y tenemos tanto para hacer, y parece que hay un sector de la clase dirigente que está muy contenta con confirmar estas cuestiones, y a los 90 días vamos a ver los efectos de ese proceso, digamos. O hay una clase dirigente que no entiende nada, o hay una clase dirigente que directamente no acepta como una posibilidad real que efectivamente va a suceder esto en la macroeconomía. Entonces estamos como en un mismo país mirando dos realidades totalmente diferentes. Y bueno, y que sálvese quien pueda, digamos. Pero Gustavo lo que nos aporta es datos técnicos a ese proceso. Claro, sí, herramientas que por ahí nosotros no podemos explicar. Sí, es solo como lo plantean ustedes, ¿no? Es decir, la situación en Argentina es compleja. Entonces, a eso digamos, la situación compleja ahora. Si le agregamos, por ejemplo, los incrementos que van a tener, la luz, el gas, todos los servicios públicos o los precios relativos, eso va a influir contra la inflación. Nosotros ahora estamos en una inercia alcista de la inflación. O sea, estamos en un momento cuando uno mira las pantallas y mira la serie, estamos en un momento complicado de la inflación, porque la inflación no cede, entonces, y la provoca hasta una hormiga además provoca inflación. O sea, entonces en este momento es muy difícil, al menos lo que yo puedo aportar como economista, es decir, desde el acuerdo, no hacer un juicio de valor, pero sí manifestar la descripción de que en este momento, si mañana firmamos y por ejemplo, y se hacen efectivas las subas de lo que tiene que ver con los precios relativos, ¿no? Que incide directamente con la inflación, ¿no? Porque el tipo que produce, no sé, cualquier producto, le aumentó el gas y va a cargar ese incremento en ese producto, ¿no? La logística, le aumentó el petróleo, le carga también a ese producto. Entonces, sin esos factores que yo menciono en este momento, estamos en una inercia inflacionaria alcista ahora. Eso es lo que estamos viendo muy claro, de que se está haciendo, no sabemos por qué, o sea, uno lo sabe, pero digo que está muy para arriba la inflación. Entonces, no es un momento para cerrar un acuerdo en lo que tiene que ver con los incrementos, ¿no? Entonces eso va a ser peligroso. No, Argentina no va a llegar a las tres como dicen, las 3 cifras de inflación, pero sí se puede acercar al 60 y claro, y como las paritarias, las pocas que tenemos, porque tenemos pocas en el sentido de que no tenemos a toda la clase de los trabajadores formalizados, alcanzó en el 41 o 42, entonces vamos a quedar 15, y eso se refleja en el consumo, ¿no? Eso se refleja en el consumo. Gustavo, entonces, sí, mira, está muy interesante la conversación, pero ya tenemos que hacer el cierre de las 10, así que bueno, te agradecemos mucho y vamos a seguir hablándolo seguramente el próximo programa. Dale, un gusto como siempre, y bueno, hasta cualquier momento, que tengan un buen sábado. Muchas gracias. Muchas gracias igualmente para vos, Gustavo. Bueno.